Estás escuchando el audio de la Iglesia Belmont Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en belmontasamblea.org. Es una semana muy especial para algunos, no para todos, pero esta semana es la semana de la secretaria o la secretario administrativo. Así que nosotros tenemos en Belmont en español una secretaria administrativa que la verdad hace un montón de cosas. No la veo acá, no sé dónde está Valerie. ¿Alguien me puede decir dónde está Valerie? Atrás, ¿me la llamás, José, a Valerie, por favor? Tenemos una secretaria administrativa de español que la verdad se trabaja todo, hace un montón de cosas. La conocí hace casi un año y bueno, la verdad es un honor poder trabajar con ella. Ella siempre está ahí ajenando todo. No está acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? Haciendo cosas, ¿viste? ¿Arriba no estará? A ver, ahí está, ahí se va a fijar. Y la verdad queríamos esta tarde obsequiarle algo y homenajearla un poco por todo el trabajo que hace. Tal vez no todos la conocen porque tenemos mucha gente nueva. Tal vez vos que estás hace tiempo decís, sí, ¿cómo no la vamos a conocer? Yo la conocía desde que era así. Y lo que sea, pero bueno, van sumando, cada vez somos más y queríamos honrarla en esta tarde, pero si no está la podemos hacer después, no hay problema. O me lo quedo yo, voy a decir, yo recibí tu obsequio, pero bueno, lo hacemos después. La verdad estamos muy contentos y muy agradecidos por todo lo que Dios está haciendo, de cómo el Señor se está moviendo en la iglesia, de cómo estamos creciendo. La verdad estamos muy felices y el Señor trae cosas grandes. Amén. ¿Cuántos creen que lo mejor está por venir? Amén. Así que amén, dale un aplauso al Señor, gloria a Dios. Lo mejor siempre está por venir. Amén. Muy bien. Hoy quiero hablarte de una parábola, ya nos quedan pocas parábolas, y estamos viendo acerca de las características de los que pertenecemos al reino de Dios. O sea, características como nuestros hijos. Y una persona que pertenece al reino se fue a esconder al baño. Una persona le voy a pedir a Valerie que pase antes de empezar. Valerie, ¿por qué no le damos un aplauso? La caminata más dura de tu vida. Ella es Valerie, para los que no la conocen. Nombre, apellido y neighborhood. Mentira. Le vamos a dar un obsequio. Un aplauso a Valerie. Queremos agradecerte por todo lo que haces en español. Gracias por aguantarme y soportarme. Yo me olvido de muchas fechas y demás, pero ella siempre está al tanto de todo. Así que, ¿qué les parece si oramos por ella? Así que vamos a hacer una oración para que el Señor la bendiga, le dé más, le abra puertas y se vaya donde Dios la lleve. ¿Sí? Que es mucho más. Esto es solo una parte de lo que Dios tiene para vos. Así que vamos a orar por su vida. Amén. Señor, gracias por la vida de Valerie, gracias por todo el trabajo que ella hace. Señor, gracias por la sabiduría que le has dado. Señor, gracias por su vida, por este corazón que he empezado a conocer. Señor, gracias porque me has mostrado su bondad, su amor, su servicio. Señor, la bendecimos, Padre, que tu presencia esté sobre su vida. Señor, que esos sueños que hay en su corazón, ese anhelo de su vida, de su alma, Padre, que estés sobrando, que estés abriendo puertas, que la estés llevando, Señor, a donde vos querés. Señor, gracias por su vida, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén, gracias Valerie. Qué bueno. Amén. Amén. Bueno, tengo poco tiempo, así que voy a tratar de ir lo más rápido posible. Mira, está de día, por eso me encanta acá la primavera, porque a las 10 de la noche todavía podemos salir. Amén. Hoy quiero hablarte del mejor de los dos. El mejor de los dos. Y quiero que abras tu Biblia en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 32. Son pocos versículos, pero esta parábola es una parábola que el Señor Jesús cuenta a los fariseos y religiosos que estaban ahí
en el templo, estaban ahí rodeándolos y él siempre trayendo e ilustrando a aquellos que son representantes del reino de Dios, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que pertenecen a Cristo. Y él cuenta esta parábola. Ahí está. Pensaba que estaba escuchándolos hablar. Bien. Versículo 28 dice lo siguiente. ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Dice así. Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, ahí voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 obedeció al padre? El primero. Ellos contestaron. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad. Los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir. Pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Señor, gracias porque estamos en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, que habla a nuestro corazón. Te oramos, Señor, para que hable a nuestras vidas, Señor, traiga un mensaje claro a nuestro corazón y transforme nuestra forma de pensar y que dé fruto para el cual la envías. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, la explicación de esta parábola es súper sencilla, es muy corta, es fácil. Los dirigentes, los religiosos, los líderes, los dirigentes judíos eran los que decían que obedecían a Dios o que iban a obedecer a Dios, pero no lo hicieron. Y los publicanos y las rameras o las prostitutas eran los que decían que iban a vivir su vida. Si el Señor Jesús encierra a publicanos y prostitutas en todos los pecadores, ¿no? Publicanos eran los cobradores de impuestos, los que le robaran al pueblo, la mano negra y todas esas cosas. Entonces, él habla de que los pecadores eran los que decían: voy a vivir mi vida como Ricky Martin, viven la vida loca, ¿no? Pero ellos se arrepintieron y ¿qué? Y siguieron el camino de Dios. Entonces, el Señor Jesús no está alabando a ninguno en particular. El Señor Jesús lo que nos está mostrando y nos presenta es un retrato de una realidad. Nos presentan las 2 clases de personas que hay en este mundo. Y esas 2 clases de personas te quiero hablar hoy. Y cualquier semejanza con tu realidad es porque el Espíritu Santo te está hablando. Yo no sé nada. Por eso voy a hablarte del mejor de los 2. Y quiero empezar por ese que dice, por el primer punto, que es mucho decir, poco hacer. Me acuerdo que cuando era chico en la iglesia que estaba con mis papás, había un hermano que le decían 5 minutos. ¿Por qué le decían 5 minutos? El argentino es rápido para poner esos nicknames, ¿no? 5 minutos era porque había algo para hacer y él decía: en 5 minutos vengo. Y nunca volvía. Se iba. Había tal actividad y él estaba ahí ayudando y dice: déjame acá que ya vengo, en 5 minutos vuelvo. Y pasaron las horas. Entonces le quedó: ahí vino 5 minutos. Espero que no lo escuche. Bueno, el Señor Jesús habla de esta persona y lo más triste que eran de los religiosos, de los que Él muestra en esta comparación de 2 tipos de personas. Aquellos que prometen y se comprometen y no hacen. ¿Conoce alguno? No señale, no se ría, no haga nada. Pero los líderes religiosos de aquella época, o los religiosos a través de la historia, ellos profesaron aprobar la predicación de Juan el Bautista, pero nunca confesaron sus pecados ni confiaron en el Señor.
lo tenían delante de ellos. Ellos decían obedecer la ley de los profetas, pero no lo hacían. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 33, versículo 31 al 32. Dice: entonces ellos se acercaron fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti. Escuchan tus palabras, pero no tienen ninguna intención de hacer lo que tú les dices. Tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido, como alguien que les canta canciones de amor con una hermosa voz o les toca buena música con un instrumento. Oyen lo que les dices, pero se niegan a hacerlo. A veces venimos a escuchar lo que Dios nos habla. Qué tremenda palabra, qué impresionante, wow, qué tremenda palabra. Pero así como entró, salió. Al pueblo le gustaba escuchar a Ezequiel, pero no tenían la mínima intención de obedecer sus palabras. A ellos les gustaba escuchar. Me gusta escuchar. Es lindo venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero no es suficiente escuchar. En el poner en práctica es donde ocurre el cambio y la transformación en nuestra vida. Mateo capítulo 5, versículo 37. Esta es parte de una mayor enseñanza que el Señor da en el Sermón del Monte, pero tiene que ver con esto que estamos hablando, con este tipo de persona. El Señor Jesús dice: pero que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O como usted conoce la versión Reina Valera, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y ahí el Señor Jesús, en este extracto, en este versículo, está hablando de no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por la suegra, ni por nadie, ni por Dios, ni nada. Si viene hablando de la realidad en cuanto al juramento, y en estos versículos habla de esto de prometer algo. Y te juro que mañana voy a limpiar el baño. Te juro que mañana voy a sacar la ropa. Te juro que mañana voy a lavar el calzón de hace 3 días. Ya está, hay que quemarlo, no hay que lavarlo ese ya. Esas promesas, ese jurar, ¿no? Señor, después de una predicación, Dios, voy a dejar el alcohol, voy a dejar todo. Y vuelvo a lo mismo la semana que viene. No voy a engañar más, no. Y después vuelvo. Esto de, te lo juro, Señor, me comprometo. Entonces, este trasfondo o esta enseñanza es que los judíos se enseñaban, y se llegó a tal punto que se decía: no hay que jurar, es pecado jurar. ¿Alguien les dijo eso alguna vez? Bueno, no es pecado jurar, quédese tranquilo si lo hizo, es libre de culpa. ¿Por qué? Porque los judíos enseñaban, y ellos obviamente, que si una persona juraba por el nombre de Dios en cualquier forma, iba a estar obligada a cumplir ese juramento. Pero ellos, estos eran buenos para hablar, estos eran buenos para zafar, para esquivar ellos inventaron y agregaron que si hacían un juramento por el cielo, o si ellos juraban por la tierra, o si juraban por su cabeza, pero y no juraban por Dios, podían decir que no al juramento, a lo que habían prometido. O sea, te voy a pagar mi deuda, te lo juro por mi cabeza. Si no cumplían lo que prometieron, no pasaba nada. Entonces el Señor Jesús le responde en estos versículos, que no los leímos, pero usted los puede leer en su casa. No, porque estas personas eran expertas en evadir juramentos y promesas. ¿Conoce a esa persona usted? Esa que es un experto, que nosotros decimos, si no la gana, la empata. Y le dicen zapata, ¿no? Si no la gana, la empata. Si no gana una discusión, si no gana algo, me la iguala, ¿no? No es que gana o pierde, es tan bueno con las palabras que no le gano.
Nunca le gano. Pero vos me prometiste, sí, pero yo te había prometido eso, sí, ¿no? Pero vos me lo juraste, sí, pero yo te había jurado, sí. Es bueno para evadir promesas. Entonces el Señor Jesús a todo esto, a toda esta idea judía que tenían ellos en cuanto al juramento, etcétera, etcétera, Él le dice que aunque juren por el cielo, que aunque juren por la tierra, que aunque juren por su cabeza, Dios está en todos lados. Y yo estoy en todos lados. Aunque lo prometas acá llorando, me lo prometas en el baño de tu casa, yo estoy en todos lados. Eso le dice al Señor, fuera y dentro de la iglesia. Es como la vida en Dios, nuestra vida cristiana no se divide. O tu fe no se divide dentro del templo y fuera, es la misma. Dios está en todos lados. Todas tus palabras que salen de tu boca no tienen el mismo resultado si la decís acá o si la decís afuera. Es lo mismo. Entonces el Señor Jesús le dice, yo estoy en todos lados. Dios está en todos lados. Entonces no puede haber una fe para el domingo y otra para el resto de la semana. Y a todo esto el Señor les dice a estos judíos y a nosotros hoy que, hablando del juramento, que el ideal que una persona, o el ideal de una persona, de ustedes religiosos, por eso dice no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Dios. ¿Por qué? Porque el ideal de una persona cristiana es tu integridad, que no te haga falta jurar. ¿Se entiende? Que no te haga, porque el Señor Jesús no es que estaba en contra del juramento, porque Él tuvo que jurar frente al sumo sacerdote cuando fue enjuiciado. O el apóstol Pablo en una de las cartas, él juro por Jesucristo el Señor que Él me puso por el ministerio, en Efesios. Entonces no es el punto que les dice el Señor, vos tenés que tener tal integridad con tus hijos que si le decís vamos al parque, no hace falta que lo juras o que se lo prometas, porque lo vas a cumplir. Esa es la integridad. Eso es lo que el Señor Jesús le responde. O sea, el juramento se inventó por el mismo pecado del mundo. Porque nadie dice la verdad. O muchos hablan y las palabras se las lleva el viento. Entonces, nuestra vida debe producir más confianza que lo que produce un juramento o una promesa. No, si te lo dijo Pepito, quédate tranquilo que va a estar ahí. Qué linda esa persona. No, sí, pero me lo dijo como a la pasada. Te lo dijo, él va a estar ahí. No, pero no sé si irá porque no me lo confirmó. Si él te dijo que va a estar ahí, no necesitas que te lo confirme porque va a estar ahí. Qué lindo ser esa persona, ¿no? Qué lindo ser ese padre o esa madre. Entonces el Señor Jesús nos dice en esto que una persona realmente buena no necesita recurrir a juramentos. ¿Por qué? Porque la veracidad de nuestros dichos, de nuestras promesas, la realidad de lo que hablamos, no necesita más garantía que mi propia vida. Señor Jesús, hoy dejo esto y lo dejo. Señor Jesús, hoy empiezo a amar a mi hermano. Yo tenía un amigo que me decía, no te prometo nada. Y a todo esto tenemos una historia en Hechos, capítulo 5, no lo vamos a leer, versículo 1 al 11. La historia de Ananías y Zafira. ¿Conocen esa historia? Estamos hablando de personas, de actitudes que dicen mucho, pero hacen poco. Entonces Ananías y Zafira, capítulo 5, versículo 1 al 11, usted lo puede leer en su casa, es una historia fantástica, media triste o trágica, pero es una historia que nos enseña una verdad muy importante, que habla de Ananías. Era un matrimonio de la iglesia, del comienzo de la iglesia, cuando empezaba la iglesia, y este matrimonio vio que Bernabé, en el capítulo 4, versículo 36 al 37, Bernabé, uno de los líderes de la iglesia, había vendido un campo y toda la platita de esa venta se la dieron a los líderes de la iglesia. Dijo, esto es para la iglesia. ¡Pum! Entonces estaban Ananías y Zafira.
¿Qué hicieron? Vendieron un campo ellos también. Y fueron a los líderes de la iglesia y les dijo, esto es todo lo de la venta de nuestro campo también. Pero resulta que no era todo. Ellos se quedaron con una parte. Ellos dijeron que daban todo, pero se quedaron con el vuelto. No sé, lo vendieron a 100.000 y dieron 20.000 y se quedaron con 80. Y le dijeron a los pastores, a los líderes de la iglesia, esto es todo. Entregamos todo, y los puso a los pies de los apóstoles mostrando o dando la impresión de que habían hecho lo mismo que Bernabé. Tú. Pero no hay nada en realidad. ¿Y qué les pasó a esas dos personas? ¿Saben la historia cómo sigue? Terminan muertos. El Espíritu Santo le quita la vida. Estaba Pedro, cayeron muertos y... No es que usted va a caer muerto, pero no prometa algo que no pueda cumplir. Pero lo que nos enseña esto, que es el hecho de aparentar y no cumplir, lleva a la destrucción. Hermano, cuando usted aparenta una vida buena, pero por dentro está mal, tarde o temprano, eso lo va a llevar a la destrucción. Por más que diga que ame al Señor, por más que diga que usted hace esto, por más que diga que usted hace lo otro, pero si yo no soy honesto conmigo mismo y con el Señor, tarde o temprano, ese estilo de vida me lleva ¿a dónde? A la destrucción. Guardarse parte del precio de la heredad era también señal para ellos de falta de fe, de falta de confianza plena en Dios. Tal vez ellos pensaban, y si se termina la iglesia, y si eso se termina y pusimos toda la plata, nos quedamos sin nada. Poca fe. Porque puede pasar, ¿no? Era todo nuevo, era todo un movimiento, estaba creciendo la iglesia en los hechos. Pero la poca fe no te salva. La poca confianza no te salva. Si sos tibio, sos vomitado. O crees o no crees. Que tú sí sea sí. Por eso Juan 3:18 dice que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Segundo, el otro tipo de persona, el otro hijo. Esta era la característica del primer hijo. El otro hijo que profesaba no tener ningún interés en ir a la iglesia ni en la religión, ¿no? Pero sin embargo, cuando llega a Cristo, vive una vida más cristiana que muchos de los que confiesan ser cristianos. Esta es la persona de hechos que superan las palabras. Esa persona que voy a decir, este nunca va a pisar una iglesia. ¿Nunca te pasó? Este nunca, este está más cerca del barbecue que del cielo. Y de golpe el loco conoce a Cristo y termina siendo un evangelista. Tomá pa' vos. Es aquella persona que no habla mucho, pero hace. Era este otro hijo. Por ejemplo, recordemos el hijo pródigo. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Vio su pecado, vio su error y él dijo, no puedo seguir más con esta vida. Tengo que volver donde estaba. Y no lo anunció en Facebook ni en Instagram. No sacó una foto volviendo a la casa del padre, ¿no? Sino que se levantó y volvió. Y su vida fue transformada. Y hay un testimonio en el libro de los Hechos de una persona que era salvaje, de una persona que seguramente si usted conocería a esta persona antes que conozca a Cristo, usted piense como yo, el de decidir, este se merece el infierno. ¿Cuándo te lo llevas Dios para el infierno? El asesino, el que maltrata, el que golpea, ¿no? Esas personas que pensamos, esta persona, mira, merece más que la salvación, ya merece justicia divina. Y de quien estoy pensando, que ustedes dicen, ¿de quién está hablando? De Hechos capítulo 9. Pablo. Si usted conocería a este Saulo de Tarso o Pablo,
una aclaración. Saulo de Tarso no es porque Saulo de Tarso era el nombre de que no era cristiano y Pablo era el nombre de cristiano. No tiene nada que ver eso, hermano. Saulo de Tarso era el nombre judío hebreo y Pablo era el nombre romano. Era cuestión de nacionalidad. Cuando a él le convenía usar su nombre es como si usted tiene 2 pasaportes. Cuando te conviene usar un pasaporte, usas uno. Cuando te conviene usar otro pasaporte, usa otro. Eso sería Saulo de Tarso y Pablo. Es un poco de clase, ¿no? Si no lo sabía, ahora lo sabe. Mira qué interesante. Muy bien. Pablo o Saulo. Tiene que leer Hechos 9. Léalo. Es increíble. Cuando va Saulo caminando y Saulo quería completamente destruir la iglesia de Cristo. Esta era una persona mala que perseguía y mataba a cristianos. Es más, él estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Y él estuvo ahí y vio todo eso. Algunos dicen que fue el que empezó la apedreada, ¿no? No se sabe, son algunas suposiciones. Pero él pensaba que la predicación del evangelio estaba acabando con el judaísmo. Y cada vez había más cristianos y menos judaizantes. Entonces él pensaba que no podían coexistir el judaísmo con el cristianismo. Y por lo tanto, así como los soldados destruyen, roban, queman y dejan en ruinas la ciudad, así Pablo con ese gran celo quería arruinar la iglesia de Cristo. Él estaba empecinado con arruinar la iglesia de Cristo. Es más, él pedía cartas a los líderes religiosos para poder entrar en las casas, en las ciudades. Y él se dirigía ¿a dónde en Hechos 9? ¿Se acuerdan? A Damasco. Él se dirigía a Damasco, iba ahí para hacer salvajadas. Y el versículo 4 del capítulo 9, Jesús le sale al encuentro. Hermano, es como, eso me llama la atención y me impacta. Hechos 9:4, Jesús se le pone enfrente de él y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice que Pablo cae en tierra. No se sabe dónde cae, pero cae en tierra. Y la reacción de Saulo es imposible de imaginar. ¿Cómo habrá reaccionado? Él iba, pónganse en la mente, él iba con el fin de destruir, de acabar con todo este movimiento. Pero Jesús, el mismo Cristo resucitado, le sale al encuentro. Y en ese instante, en ese momento, Pablo entendió que estaba equivocado. No hay nada imposible para Dios. Él transforma. Tal vez vos ya mandaste uno al infierno, pero Jesús va y lo saca de ahí y lo lleva a su reino. Y Jesús, a que él le consideraba, ¿no?, como un impostor que perseguía con tanta intensidad, se le apareció ahí. Y Jesús le dice más adelante, otro versículo, dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¡Apa la papa! Él estaba persiguiendo a la iglesia. Así que si perseguís a la iglesia, estás persiguiendo a Cristo. Porque él no dice: vos perseguías a mi iglesia. Dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es como le dice: no tengas ninguna duda. Yo soy Jesús, el que resucitó, el que viste ahí yo soy. Y vos me estás persiguiendo a mí, a quien tú mismo estás persiguiendo, dejándole bien en claro lo que él le venía haciendo a los cristianos. Y ahí es donde Pablo entiende que él era un pecador, el menos pensado, el menos indicado. Encima Pablo le hace ir, bueno, ahora, después de todo, es más largo esto, ¿no? Obviamente, pero no quiero detenerme en algunas cosas. Él dice: ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá. Imagínate a Pablo entrando en la iglesia. ¿Qué hace este tipo acá?
se descuida y lo agarramos a palo. Este le pegó a mi primo. Este mató a mi mamá. Este hizo esto. Y Dios le habla. ¿A quién le habla? A Ananías. Le dice, va a ir Pablo para allá. ¿Qué? No, imagínate su reacción. ¿Cómo que me lo mandás? Tranquilo, va ciego. Ay, pero vos le vas a devolver la vista. ¿Qué? No quiero, hay otro mensaje ahí, ¿no? Pero cuando el Señor le dice a Pablo, bueno, ahora levántate, anda a esa ciudad y se te va a decir todo lo que tenés que hacer. Hasta el momento con Jesús, hasta el encuentro con Jesús, Pablo hacía lo que quería. Hasta el momento antes de encontrarse con Jesús, él hacía lo que él creía mejor, lo que él pensaba que tenía que hacer, lo que su voluntad le decía. Pero desde ese momento en adelante se le iba a decir lo que él tenía que hacer. Nosotros, hermano, en el momento que me encuentro con Cristo, ya no vivo yo, dijo Pablo, lo dijo Pablo. Desde el momento de su conversión, él entendió eso. Fue una persona que cambió, que sus hechos lo avalaban. Y nosotros hemos sido personas que hemos dejado de hacer lo que queremos y hemos empezado a hacer lo que Cristo quiere que haga. Y si yo no concibo la vida cristiana como hágase tu voluntad, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si no soy ese tipo de persona, ese tipo de cristiano, no estoy viviendo una vida cristiana. Porque la vida cristiana es de negación, de morir. Dice Santiago 1:22, dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pablo entendió y fue transformado, fue cambiado. Él no dijo voy a prometer cambiar. Él no dijo te juro que no lo hago más. Él se encontró con Cristo y hizo así. Encontrate, ¿querés dejar un hábito? Encontrate con Jesús. ¿Querés dejar una mala costumbre? Encontrate con Jesús. ¿Querés dejar un pecado? Encontrate con Jesús. Porque es Cristo el que cambia vidas. Y no tenés que decir nada. Él nos transforma, Él nos cambia. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El hacer la voluntad de Dios es hacer la voluntad del reino. El ser obediente a Dios, hermano. Cuando yo obedezco a Jesús y lo que me dice su palabra, estoy mostrando el reino. Porque yo camino conforme a las palabras del reino. Y el reino irrumpe en la tierra. Viste que Señor, ven, que tu reino irrumpa en la tierra, ¿no? Y tenemos una idea romántica de que el reino irrumpe en la tierra. Pero la única forma que el reino irrumpe en la tierra es que usted viva en la tierra las palabras de Cristo. De amar a sus enemigos, de amar a su hermano, de someternos, de ser mansos y humildes de corazón, de ser pacificadores, de ser hijos, un reflejo de la gloria de Cristo. Santiago 1:25 dice, pero si miras atentamente la ley perfecta, en la ley perfecta que te hace libre, y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios, ¿qué dice ahí? Bendecirá tu obediencia. La perfecta ley. Y para Santiago la perfecta ley era la voluntad de Dios. La perfecta ley es la voluntad del Padre. Es perfecta porque no se puede mejorar.
es perfecta. No le hagas ningún arreglo, ya está. Ya quedó bien, ya está. No lo toques más porque lo arruinas. La perfecta ley es hacer su voluntad. Y cuando yo hago la voluntad, hay plenitud. Cuando como padre pedís perdón a tus hijos, cuando como madre pedís perdón a tu esposo, cuando como esposo pedís perdón a tu esposa. Tal vez tu esposa está cansada de escuchar tus promesas. Y voy a hacer esto y voy a hacerlo. Ya no le digo más yo a mi esposa que voy a bajar de peso. Se le caen las orejas de tantas veces que le dije que iba a bajar de peso. Ahora no digo nada. Hoy corrí 4 kilómetros, despacito, despacito. Casi se me cae un pulmón, pero... Pero el obedecer a Dios, decía Séneca, es la libertad. Los estoicos decían que solo el sabio es libre y todos los ignorantes son esclavos. Filón decía, todos los que están sometidos a la tiranía de la ira o del deseo o de cualquier otra pasión son esclavos totales. Los que viven con ley son libres. La palabra de Cristo trae libertad. Y cuando vos pones en práctica lo que está escrito, vivís en plenitud. Cuán bueno es habitar los hermanos juntos en unidad. ¿Qué vas a hacer? Vas a estar en contacto con tus hermanos. Te vas a dar a conocer. Hola, hace 20 años que vengo a Belmont. Mi nombre es Ramón. Sé parte de lo que hacemos con los hombres ahora este sábado, el domingo, las mujeres en su momento. A veces es como que uno, el otro día hablaba con mi esposa, a veces uno se esconde en la iglesia. Y no hay necesidad. En el momento que acepto hacer la voluntad de Dios, ahí ocurre una plenitud en mi vida. Entonces, hoy Jesús nos cuenta esta historia, esta parábola de 2 tipos de personas, 2 formas de vivir que hoy en día siguen existiendo. Están estos 2 tipos de hijos. El tema, ¿cuál de esos sos? ¿Cuál de esos soy? Porque el Señor Jesús se los dijo a los mismos religiosos de la época, aquellos que supuestamente creían en Él, que conocían la ley. El primer hijo que dijo que no, después cambió que y fue y lo hizo. Se equivocó en su primera reacción, pero terminó en el lugar correcto. ¿Cuál es? Obediencia. ¿Viste cuando Dios te habla y te enojas? Yo no voy a hacer esto. ¿Qué? Y después decís, es verdad, tengo que hacerlo. ¿No? Después caes. Después está el otro hijo. Ese hijo que dice amén a todo. Amén, amén, amén. ¿No? Sí. Sonó correcto, sonó religioso, sonó disponible, pero nunca fue. Lloró acá adelante, levantó las manos, gritó, pero después volvió y siguió con su vida. Quedó bien con sus palabras, pero con su actitud quedó mal. Yo te voy a pedir que así como estás, no te voy a parar si me prometes que no te dormís. Que cierres tus ojos un momento. Que cierres tus ojos ahí donde estás sentado en tu lugar. Y que esa misma pregunta que el Señor Jesús les hizo a ellos nos hace hoy a nosotros. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? No es el que habló mejor, no es el que prometió más, sino es el que hizo lo que el Padre le pidió. ¿Qué es lo que Dios te está hablando?
¿A dónde el Señor va guiando tus pasos? ¿Qué decisiones tenés que tomar? ¿Qué es lo que Dios está golpeando en tu corazón? Y tal vez te enojas, decís, ¿por qué tengo que hacer esto? Pero recordá que la obediencia trae plenitud. Por más duro y difícil que sea, porque a veces hay obediencia que son buenas, que son lindas, pero hay otras cosas que tenés que hacer que conllevan valentía, conllevan fuerza, conllevan decir no a esto. ¿Cuántos años venís con tus matrimonios destruidos? Con la relación con tus hijos destruida. Querés formar una relación y nunca te sale bien. Sí, estás en la iglesia, pero sos como estos religiosos que escuchan, que hablan, que prometen, pero no llevan a cabo. Este es el tiempo donde vos como cristiano tenés que empezar a caminar según la verdad de Cristo y vas a vivir en plenitud. No estás solo, es el Espíritu Santo que empieza a obrar hoy en tu vida. Pero yo creo en un Dios, en un Cristo que transforma vida. Pablo se encontró con Jesús, su vida cambió. No fue necesario prometerle nada. Pedro se encontró con Jesús y le prometió todo. ¿Y qué pasó con Pedro? Le negó. Dios no quiere que le prometas. Dios quiere que te rindas. Dios quiere que abras tu corazón. Él no quiere promesas. Todo el mundo promete a Dios. Te prometo, Dios, pero nadie se rinde. Nadie muere para que Él viva. El Señor Jesús quiere que hoy rindas tu corazón. Que hoy inclines tu corazón. Y que digas, Padre, que se haga tu voluntad. Señor Jesús, gracias por tu palabra y por este tiempo que nos das para reflexionar. Señor, quiero vivir en plenitud. Quiero ser un hombre que vive en plenitud, en obediencia. No quiero ser una persona que solo se muestra que está todo bien, pero por el interior no hay obediencia y vivo en continua derrota. Padre, ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que seamos fiel a tus palabras, dejarnos guiar por tu Espíritu Santo. No queremos ser como el segundo hijo, Señor. Queremos ser como el primer hijo, que no prometió, sino que dijo sí, que se rindió. En el nombre de Jesús oramos. Amén, 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 amén. Hoy reflexionamos.